Capítulo 11. La expresión del amor sexual en el matrimonio. ¿Cuál es el objeto del amor sexual dentro del matrimonio? ¿Por qué millones de casados ignoran el qué y el cómo? ¿Por qué el adulterio y otros actos de inmoralidad son pecado? ¿Simplemente porque un Dios exigente dio una orden o fue que dio la orden para nuestro propio bien? ¿Por qué son malos los besuqueos y los tocamientos antes del matrimonio? ¿O no lo son? Estas son preguntas importantes y tendrán su respuesta clara y escueta en este capítulo. Ya hemos analizado las asombrosas diferencias sexuales que separan al ser humano de los animales, especialmente cuando se trata del sexo femenino. Ahora vamos a estudiar las importantísimas diferencias entre las reacciones sexuales del hombre y las de la mujer. La Biblia, el manual de instrucciones del Hacedor, nos servirá de guía y autoridad para responder a estos interrogantes vitales. Ante todo, hay que dejar en claro por qué Dios da mandamientos. El hombre no es castigado por quebrantar una ley que fue establecida por Dios de manera arbitraria. Dios estableció los mandamientos como guías para una vida feliz y para evitar lo que nos hace mal. Las leyes de Dios se establecieron para darnos felicidad. Él las instituyó por amor a nosotros, porque desea que gocemos del bien que ellas nos garantizan. Esta es la verdad pura y racional. ¿Por qué la humanidad rebelde no ha querido comprender esta realidad tan clara y fundamental? Hemos expuesto ya que la sexualidad en los seres humanos tiene un significado y cumple propósitos verdaderamente gloriosos, que están totalmente fuera del ámbito del reino animal. Estos propósitos son tres: el matrimonio, la reproducción, que incluye la vida de familia, reflejo de la familia divina, y la manifestación del amor conyugal, que conserva el vínculo matrimonial y protege el hogar y la familia. Habiendo comprendido por qué existe la sexualidad, ahora explicaremos cómo se ha de expresar ese amor sexual en la relación conyugal. Hemos descrito brevemente las hormonas sexuales y su función. Estas producen grandes diferencias entre hombres y mujeres, diferencias que son tanto mentales como físicas y sexuales. Estas diferencias son la fuente de aquel algo misterioso, evasivo pero fascinante que llamamos la atracción sexual. La atracción sexual es lo que despierta el interés, ya sea romántico o lujurioso, de un hombre por una mujer, y el interés romántico de ella por un hombre. Pero, ¿en qué consiste la atracción sexual? Estoy convencido de que desde el 95 hasta el 99% de la atracción sexual proviene de la impresión que nos hace el rostro de una persona. Ante todo, es el rostro lo que nos influye, si bien la voz y otros factores también contribuyen. Claro que un cuerpo poco atractivo puede influir negativamente, aunque el rostro sea muy atractivo. Básicamente, consideramos la atracción sexual como algo mental, cuyo estímulo primordial es el rostro. Sin embargo, su verdadero origen se encuentra en las glándulas reproductivas, las cuales se conectan con la mente mediante los nervios. Y las hormonas sexuales que dan virilidad al hombre y feminidad a la mujer pasan directamente de estos laboratorios a la corriente sanguínea, y de allí a la mente y a otras partes del cuerpo. Así, el verdadero origen de la atracción sexual proviene de las glándulas y principalmente de las germinativas. Este estímulo sexual amoroso suscita en el hombre no solo el deseo de tomar a una mujer por esposa, para compartir con ella sus alegrías, sus problemas y sus pensamientos, para que sea su compañera y la madre de sus hijos, sino también el deseo de tomar a esta mujer en sus brazos y manifestarle su amor mediante expresiones físicas. El mismo estimulante amoroso sexual hace que la mujer sienta una atracción romántica hacia el hombre y desee no solo ser su compañera, la madre de sus hijos y ama de su hogar, sino también que él la tome en sus brazos, la acaricie y la ame.
En un matrimonio realmente feliz, la sexualidad es el estímulo para frecuentes besos, abrazos románticos y caricias, pero también sirve para estimular y poner en marcha aquella manifestación suprema del amor, el acto sexual. Esto es así porque Dios así lo dispuso y lo ordenó. Esta relación sexual entre un hombre y una mujer en un matrimonio unido por el Creador para toda la vida es una relación absolutamente buena, limpia y santa. Dios nos creó de materia física y nos dotó de los 5 sentidos físicos. Tenemos la capacidad de hacer buen uso de ellos o de usarlos en una forma mala y pecaminosa. Repetimos que es correcto, puesto que Dios lo dispuso, que saboreemos alimentos deliciosos y sanos, que recreemos la vista con un hermoso paisaje, que gocemos del profundo placer que sentimos cuando escuchamos música bella y ennoblecedora. Y es igualmente correcto y bueno, puesto que Dios también lo dispuso y lo ordenó, que el hombre y su mujer, unidos en matrimonio por él mismo, gocen de lo que quizá constituye la cumbre del placer, el éxtasis del coito en el matrimonio. Es esta la expresión máxima del amor entre esposos. La experiencia es sumamente intensa y por esto no debe repetirse con exceso. En esto, como en todo, el camino de Dios señala la templanza ejercida con inteligencia. La templanza es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Los excesos corroen esta manifestación física suprema y la convierten en algo común y corriente. Los recién casados generalmente tienen que resolver este problema, pero no olvidemos que toda rosa tiene sus espinas. Y este esfuerzo de ajuste no solo desarrolla el carácter y fortalece la autodisciplina, sino que también hace aún más satisfactoria, agradable y preciosa la misma experiencia. ¿Cuál es, entonces, la frecuencia apropiada para esta manifestación suprema del amor conyugal? Las autoridades humanas suelen indicar 2 o 3 veces por semana para las parejas más jóvenes. La autoridad infalible no revela instrucciones al respecto. Dios nos dotó de una mente y de inteligencia para que podamos llegar a una decisión correcta. Los casos varían. Para una mayor felicidad, un intervalo adecuado hace más intenso el éxtasis de esta suprema expresión física del amor. Por lo tanto, bien vale la pena ejercer cierto autodominio. Dentro del matrimonio, un abrazo cariñoso, un beso, una caricia son expresiones de amor que se deben repetir con frecuencia, aunque no en público. Pero en la manifestación máxima del amor entre marido y mujer entra en juego un factor de mucha importancia. Se trata de las diferencias entre el hombre y la mujer. Es preciso que comprendamos muy claramente estas diferencias. Ya en el capítulo anterior explicamos las diferencias esenciales entre la mujer y la hembra de los animales. Ahora es importantísimo que se comprenda muy claramente la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Esta diferencia tiene que ver con la estimulación y el tiempo necesarios para producir la excitación sexual. La ignorancia en esta materia ha causado grandes frustraciones y mucha desgracia en millones de matrimonios. En esto también la sexualidad humana es totalmente diferente de la de los animales. Antes de realizarse la suprema experiencia del coito, es necesario que se produzcan grandes cambios en los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer. El pene del hombre deberá agrandarse, endurecerse y ponerse rígido. Y en cuanto a los genitales femeninos, si no se produce un cambio, habrá tragedia, cosa que muchos esposos ignoran. Las paredes vaginales se componen de una membrana mucosa corrugada y plegada. En estado de reposo, esta piel está seca y los pliegues están recogidos, de tal manera que la cavidad interna o conducto se encoge hasta medir apenas 3 milímetros o menos de anchura. En estas condiciones está absolutamente impreparada para recibir el miembro masculino en su estado crecido y rígido. Es necesario, pues, que en la vagina se opere primero un gran cambio, y para ello hay que inducir la excitación sexual en la mujer.
Ya explicamos en un capítulo anterior cómo la hembra animal entra en calor periódicamente. Entre una y otra época de celo resulta imposible aparearla con el macho. Estas épocas de celo aparecen a intervalos periódicos sin que el animal mismo los cause. Cuando la hembra está en celo, su interés por el apareamiento es automático. Los animales ni lo producen ni lo controlan. Pero en la mujer, como explicamos antes, es necesario que se produzca la excitación sexual. No hay épocas de celo, pues la mujer virtualmente es tan susceptible a la excitación en un momento del mes como en cualquier otro. En los seres humanos, esta excitación es algo que ellos mismos permiten o inducen. Es algo controlado por la mente. Pero las hormonas sexuales funcionan de manera distinta en la mente del hombre que en la mente de la mujer. Las hormonas masculinas viajan por la corriente sanguínea hasta el cerebro, donde evocan deseos eróticos. Los estímulos que afectan la mente del hombre son diferentes de aquellos que afectan la mente de la mujer. Los órganos sexuales del hombre pueden ser excitados por un sueño, una fotografía, por la imaginación, si se permite que la mente divague, por recuerdos, por el hecho de pensar en determinada persona, imagen o experiencia, o bien por el contacto físico directo. Los hombres se excitan fácilmente mediante estímulos psicológicos, mientras que en la mujer actúan más los estímulos físicos. La principal fuente de la excitación sexual en la mujer son los abrazos, los besos y las caricias. Cuando se produce el contacto físico en el abrazo romántico, el hombre se excita en cuestión de muy pocos segundos, casi instantáneamente. Muchas jóvenes que participan en besuqueos y tocamientos con su novio no caen en cuenta de que él se haya excitado, deseoso y listo para el coito en un lapso de 5 o 10 segundos. Algunas jóvenes, carentes de entendimiento y de carácter, al enterarse de esto deliberadamente tientan a los varones para probar sus poderes femeninos. Esta es una necedad, una idiotez y un mal. A cualquier muchacha de estas le decimos, no tiene sino el mismo poder que millones de otras mujeres en el mundo entero. Cualquier prostituta tiene ese mismo poder, pues esto es precisamente lo que venden en su despreciable oficio. No hagas lo que ellas hacen, no contamines ni perviertas este maravilloso poder. Dios te dio tus encantos para que los guardes y los entregues al hombre con quien Él te unirá, para que entonces sí los uses de una manera justa y sana, que te traerá inmensa felicidad. Tendrás que responder en el juicio por la manera como utilices este gran poder otorgado por Dios. Lo que estimula a la mujer no solo es diferente de lo que excita al hombre, sino que normalmente requiere más tiempo, quizá 10 o 15 minutos, o aún hasta media hora. Claro está que este proceso varía de una persona a otra, como ocurre con todas las características humanas, dependiendo en gran parte de la actitud y del temperamento de cada cual. Existen algunos casos excepcionales en que la mujer se excita más rápidamente que el marido, pero aquí estamos hablando de lo que suele ocurrir normalmente. Téngase bien presente que Dios lo dispuso así. Hay una importantísima razón para todo ello. Dios dispuso que el hombre tuviera la iniciativa, que dirigiera. Sin embargo, hay una segunda razón, que es de importancia vital. Queremos reiterar que la sexualidad en los animales sirve para un solo propósito, la reproducción. Pero en los seres humanos los propósitos son 3, el matrimonio, el amor y la familia. Dios creó la sexualidad para que los esposos pudieran expresar el amor íntimo de la relación matrimonial. Ahora bien, reflexionemos. Si la esposa se excitara instantáneamente, igual que el hombre, el coito sexual se acabaría enseguida. De hecho, esto es precisamente lo que suele ocurrir, a causa de la ignorancia, y por eso se elimina la relación amorosa. El coito es la forma de expresión más elevada del amor matrimonial. Es por esto que las reacciones sexuales humanas son diferentes de aquellas de los animales.
Esto también explica por qué las mujeres responden de una manera distinta de los hombres. Sin embargo, si se ha de cumplir el propósito divino, que es expresar amor en el coito, es preciso que los esposos y esposas tengan este conocimiento. Los seres humanos no actúan por instinto. Este conocimiento ha sido reprimido deliberadamente mediante el dogma diabólico de que la sexualidad es sucia. El resultado ha sido una falta abismal de felicidad matrimonial y la reducción de la mujer, heredera potencial de Dios, al simple nivel de un pobre animal. Mediante la execrable teoría de la evolución, Satanás ha engañado aún a las clases intelectuales y educadas de manera que se han convencido de que los seres humanos son simples animales. El diablo no quiere que los seres humanos sepan que son diferentes de los animales y que su verdadero destino es ser engendrados por Dios para luego nacer como hijos de Dios. La verdad, pues, es que Dios creó la sexualidad en los seres humanos para que éstos pudieran manifestar amor dentro del matrimonio. Es muy importante comprender el hecho de que la esposa responde de una manera más lenta, el hecho de que la mujer se excita de manera diferente al marido. La estimulación sexual en la mujer se produce por el abrazo cariñoso, las caricias afectuosas, las palabras ardientes y amorosas del esposo, que le dice que es la mujer más bella, más preciosa, más maravillosa del mundo entero, que le dice que es la que él más quiere, la que más honra, la que más admira, la que más desea en el mundo. Todo este ardor sincero, este verdadero amor cariñoso, con los besos y las caricias prodigados a esta mujer tan querida y preciosa para él, todo esto produce la excitación sexual en la esposa. Al mismo tiempo, en este momento como en ningún otro, el esposo siente y comprende en su mente cuánto ama de verdad a su mujer. Cuánta diferencia entre este amor conyugal y la promiscuidad prematrimonial, o entre este amor conyugal y una relación degradante y mezquina con una prostituta. En estos últimos casos se trata solo de la satisfacción de un deseo egoísta. En el primero es dar amor a aquella sola persona a quien se ama, se respeta, se admira y se honra por encima de todas las demás. Aquella sola persona por la cual se siente el mayor amor desinteresado y altruista. Es interesante señalar que las palabras de intenso amor que se encuentran en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, no expresan concupiscencia, sino precisamente este sentimiento de admiración. Salomón escribió este libro antes de que se diera la poligamia. A los solteros les decimos que esto es algo tan precioso que vale 1.000.000 de veces la pena esperarlo. Toda experiencia sexual preconyugal, toda perversión, va en menoscabo de esta futura felicidad matrimonial. Tacha con dolorosas cicatrices a un matrimonio futuro. Quizá esto suene terriblemente anticuado en nuestro esclarecido siglo XX, pero es la verdad. Bajo el código moralista, según el cual el acto sexual se veía como algo deshonroso, nadie conocía las dichas del amor conyugal, salvo que las descubrieran por accidente, y aún esto acarreaba sentimientos de culpa. El Dios benévolo y omnisapiente deliberadamente dispuso que los estímulos sexuales en la mujer requirieran expresiones de amor. El hombre debe estar consciente de que su esposa necesita tal estímulo amoroso. Quien ignore esto se impondrá la sanción de dolor físico, trauma emocional o resentimiento. Si un esposo excitado en poco tiempo trata de forzar la entrada de su miembro rígido cuando la vagina de su esposa aún está impreparada y en reposo, el resultado puede ser desastroso. Como explicamos antes, la vagina normalmente se halla encogida y casi cerrada. Una penetración tan dura desgarraría la membrana que aún no está lubricada, y esto produciría dolor y un sentimiento mental de repulsión en la mujer. Pero aún en esta década del 80 llegan informes de violaciones de esta ley, aún por parte de los esposos que se dicen cristianos. Algunos citan 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero olvidan la segunda parte del versículo.
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El hombre no tiene derecho a utilizar su cuerpo de una manera que abuse de su esposa. Dios ha dispuesto un medio maravilloso para lograr una feliz unión amorosa. Es el juego amoroso que precede al coito entre marido y mujer. La rápida excitación del hombre es el incentivo para que él inicie y guíe el acto sexual, pero también le impone la obligación de controlarse mentalmente a fin de evitar un clímax prematuro. Dios dispuso que el hombre se tomara el tiempo para expresar su amor por la esposa que él le dio, para que así también ella se excite y esté perfectamente preparada para participar junto con él en el supremo y culminante clímax del amor. Esta estimulación erótica anterior al coito produce la excitación sexual de la mujer. Así, al dar amor a su esposa, el marido suscita en ella este cambio drástico de los órganos reproductivos que la prepara para el acto sexual. El hacer el amor con caricias, abrazos y besos, con tocamientos y besuqueos, como se llaman en lenguaje corriente, tiene un papel importantísimo en el acto sexual. Debemos aclarar, empero, que con el cambio de actitud de las mujeres hoy, se ha producido también un marcado cambio en la relación sexual femenina. De hecho, algunas sostienen que la excitación en ellas es tan rápida como en el hombre. Esto puede variar de una persona a otra. De todos los libros que tratan sobre temas sexuales, hay uno que empleamos en el curso de Principios de Vida en la institución Ambassador. Aunque en algunos aspectos biológicos está algo anticuado, nos parece que su enfoque general es el mejor. Los errores biológicos de hace 50 años se corrigen muy fácilmente. El texto en cuestión describe el coito como un todo compuesto de 4 partes, 4 fases sucesivas que se funden en un acto integral. La primera parte del acto sexual, según explica el texto, es la del juego amoroso. En otras palabras, aquello que hoy practican tantos jóvenes solteros, los besuqueos y tocamientos. En muchas sociedades modernas, los besuqueos y las caricias entre adolescentes son considerados aceptables. Generalmente esto no es más que un placer sensual y no la expresión de amor. De parte del muchacho a veces es puro egoísmo y de parte de la joven puede ser otro tanto, o quizás sea su manera de retribuir las atenciones que él le hace. Esto último la sitúa en la categoría de cualquier prostituta, que da los placeres de su cuerpo a cambio de favores o dinero. Muchas personas también aceptan como cosas de los jóvenes de hoy no solo los besuqueos, sino también los tocamientos en las zonas genitales del cuerpo. Como es de esperar, esta práctica suele conducir a una especie de masturbación heterosexual o clímax producido por tocamientos. Hoy la sociedad acepta no solo estas cosas, sino con frecuencia el coito antes de la boda. Pero la aprobación por parte de la sociedad no es lo que define el bien y el pecado. Dios, no el hombre, determina lo que es pecado. El hombre solo puede optar por pecar o no pecar. Y si opta por pecar, aunque tenga el visto bueno de la sociedad, deberá a fin de cuentas pagar la pena del pecado, el castigo de la muerte eterna. El pecado también impone maldiciones aquí y ahora. Le arrebata al pecador la posibilidad de ser realmente feliz, tal como el Creador lo hizo posible. Ahora bien, muchos jóvenes exclamarán: ¿pecado besarse y tocarse? ¡Qué risa! Todo el mundo lo hace. ¿Por qué ha de ser pecado si nosotros sabemos cuándo parar? Hay 2 respuestas. 1. Dios ordenó que esta estimulación erótica fuese necesariamente la primera fase, la más importante del acto sexual. Por lo tanto, si se realiza fuera del matrimonio, constituye una violación del 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Este mandamiento incluye la fornicación prematrimonial, así como los demás abusos y perversiones sexuales. Se trata de un pecado capital, y como tal acarrea automáticamente la pena de muerte. Y 2. Con demasiada frecuencia la pareja joven no sabe cuándo parar. Ahora bien, ¿por qué es pecado? La respuesta vendrá más tarde. Es pecado por la misma razón que lo es el adulterio. No es pecado tan solo porque Dios lo dijo.
Dios lo dijo porque se trata de algo gravemente perjudicial para nosotros. Él no nos niega ningún placer, ninguna felicidad, ningún gusto que sea bueno para nosotros y para los demás. Dios deliberadamente diseñó los estímulos diferentes y la demora en el acto sexual de tal manera que los seres humanos pudiesen disfrutar de la relación amorosa en el matrimonio. Lo hizo así intencionalmente para vincular firmemente a los esposos para toda la vida. Dios lo ideó así deliberadamente para acrecentar el amor del esposo por su mujer y el de la mujer por su esposo. Esta relación de amor, tan privada, tan íntima, tan personal y preciosa, jamás compartida con nadie a excepción del cónyuge, aumenta cada vez más el amor del uno por el otro y los hace verdaderamente uno. Conserva el hogar y la familia para el bien de los hijos. Protege la unidad más básica y necesaria de la sociedad. Pero tales matrimonios, dotados de estas bendiciones divinas, son cada vez más escasos. La promiscuidad antes del matrimonio y en él está destruyendo la estructura matrimonial y familiar. Y una familia sólida es la base de una sociedad o de una nación saludable. El movimiento de liberación femenina y el hecho de que muchas esposas trabajan son factores importantes que también contribuyen a descomponer la institución familiar y amenazan con destruir a las naciones. La primera mujer que abogó por la igualdad de derechos fue la primera madre, Eva. Dios había dispuesto que fuese Adán, el varón, el jefe de la familia, pero Eva decidió llevar los pantalones, como acostumbran casi todas hoy. Asumió la iniciativa e hizo que su dócil marido la siguiera en el camino de Satanás, el de la rebelión contra el Dios creador. La mujer moderna ha regresado a los caminos de nuestra madre Eva. ¿Es esto moderno o es el colmo del atraso? Todas estas son relaciones al nivel de Dios. La infidelidad a esta relación divina es un pecado capital. ¿Por qué? Porque viola y destruye una bendición sagrada. El adulterio, la fornicación, la masturbación, la homosexualidad son tremendamente pecaminosos porque violan, contaminan, profanan y destruyen algo muy sagrado, algo inconmensurablemente justo y bueno a los ojos de Dios. A nadie le gusta emplear el término claro y directo empleado por Dios. Adulterio. Cuando un hombre o una mujer comete adulterio, prefiere recurrir a algún término más moderno, que suena menos grave, como aventura. El siguiente es un caso que se ha repetido millones de veces. Un hombre joven estaba casado con una mujer joven y hermosa. Tenían un hijito encantador y estaban muy enamorados. Entonces él quiso divertirse, atraído por la fascinación de una aventura. Terminada esta aventura, se lanzó a otra. Pronto su esposa le parecía cambiada. Ya no era tan bella y atractiva como antes, y ya no la deseaba tanto. No pudo comprender qué le había pasado. La verdad, desde luego, era que nada le había pasado a ella, sino a él. Como explicamos antes, Dios ha puesto en marcha una ley que opera automáticamente. Así ocurrió en este caso. El hombre fue infiel a la unión que el Dios benévolo le había provisto, destruyendo su matrimonio y quebrantando la santa ley de Dios. Profanó una relación divina de la que ni siquiera los ángeles pueden disfrutar, y terminó divorciándose. Después de eso se casó y se divorció quién sabe cuántas veces, y por último buscó la tranquilidad en una religión falsa, que ignoraba la verdad de Dios y el camino hacia la felicidad. Como ya hemos dicho, la fornicación antes del matrimonio deja una cicatriz en el matrimonio futuro, la cual nunca será borrada o sanada. Hoy muchos cometen fornicación y luego se casan con esa misma persona. No afirmamos que tales matrimonios serán necesariamente infelices, pues deben y pueden ser felices, pero la cicatriz queda. Se le habrá robado algo al matrimonio, y éste, aunque feliz, hubiera podido ser mejor. La fornicación nunca vale la pena. Dios mandó que la estimulación erótica se utilizara en el matrimonio únicamente, pero el hombre la practica antes de casarse y después suele descuidarla.
Así, uno de los grandes impedimentos a la felicidad marital y a la estabilidad y seguridad de la familia es practicar la estimulación erótica fuera de tiempo, es decir, usarla antes del matrimonio y descuidarla después. Esto probablemente es una causa seria de problemas conyugales. Esta ignorancia respecto a las diferencias en los estímulos sexuales y la demora de la excitación de la mujer ha dado como resultado incontables tragedias, esposas cruelmente lesionadas, prácticamente violadas y el consiguiente desastre para ambos. Aún hoy, en esta época de abundante esclarecimiento en el conocimiento de las cosas físicas, muchas esposas criadas bajo el engaño de que la sexualidad es sucia retardan el proceso de la excitación amorosa por su propia actitud mental. Aunque el esposo observe esta primera regla del coito marital, la estimulación erótica, la mujer que lleva grabadas en el subconsciente enseñanzas injustas que le dan la idea de que está haciendo mal o cediendo ante el mal, retardará enormemente su preparación física. Otro obstáculo muy importante es el temor al embarazo. ¿Cuántas esposas se cohíben simplemente por este temor? Mas donde hay amor y buen criterio no debería existir el miedo. ¿Es acaso pecado planificar la familia? Sobre este tema, véase el capítulo 14. La Iglesia Católica siempre ha respondido que sí, pero si tomamos por nuestra guía y autoridad la palabra de Dios, tal como Él la expresó en la Biblia, tendremos que concluir que en ninguna parte dice semejante cosa. Otro obstáculo radica en el concepto erróneo del significado del matrimonio. Muchos sufrimientos han sido causados por la falsa idea de que el matrimonio confiere al marido ciertos derechos, como el de satisfacer sus deseos egoístas sin esperar que su esposa esté lista y sin prepararla mediante la estimulación erótica, para que ella también participe con gozo. Esta idea falsa también implica que el matrimonio impone ciertas obligaciones a la mujer, como la de dejarse prácticamente violar. El matrimonio no confiere semejantes derechos ni impone tales obligaciones. También ocurre a la inversa. Mujeres abusivas se han casado con hombres ricos por el dinero y no por amor, y entonces suponen que el matrimonio les confiere el derecho a disfrutar del dinero de su marido, a tomar su mitad sin dar nada. Estos matrimonios, a los ojos de Dios, son fraudulentos. Otro obstáculo surge cuando los cónyuges se descuidan después de casados. Durante el noviazgo, tanto él como ella siempre mostraban el mejor lado de la medalla. Se cuidaban de ser corteses, amables y físicamente atractivos, pero después del matrimonio empiezan a descuidarse. El que desee conservar un matrimonio feliz debe fijarse en estos detalles aún más después de la boda que antes. Debe fijarse en el arreglo personal a la hora de acostarse, cerciorándose de que se encuentra bien arreglado, limpio y atractivo para el otro. Es importante también el cabello. Vale la pena pasarse un cepillo temprano en la mañana, antes de que el cónyuge se despierte y nos vea con el cabello revuelto y despeinado. A las esposas decimos: no sabemos la solución para estos ganchos y pinzas que las mujeres se sienten obligadas a usar toda la noche. Son interminables los chistes que se hacen al respecto. Sin embargo, deseamos sinceramente que las mujeres hallen la manera de evitarles este martirio a sus esposos y aún así tener el cabello radiantemente lindo. Es interesante ver cómo la gente contesta el teléfono. Si una esposa llama a la oficina de su marido, él responde: «Oh, ¿eres tú? Mira, estoy ocupada. No me molestes ahora». Pero si llama a alguna otra mujer por asuntos de negocios, se siente otra voz, cálida, agradable, cortés. Otro tanto ocurre cuando él llama a su esposa durante el día. Ella es amable y educada con todos menos con él, porque al fin y al cabo piensa: solo es mi marido. En mi trabajo tengo que evitar que las llamadas telefónicas me interrumpan a cada rato. Pero había una voz que siempre pudo comunicarse conmigo, la de mi esposa. Todas mis secretarias y recepcionistas tenían instrucciones de pasar de inmediato las llamadas de mi esposa. Nunca estaba demasiado ocupado para ser interrumpido por ella. Detallitos como estos de verdad contribuyeron a la felicidad de nuestro matrimonio durante casi 50 años.
Si hemos de mostrarnos descorteses o enojados ante alguien, que sea delante de cualquiera menos del cónyuge. No nos justifiquemos nunca con la excusa de que ya no importa porque estamos casados. Hay que ser amantes toda la vida. Y recuérdese siempre que el amor es un interés altruista por el otro. El amor es sufrido, paciente, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4, 5. Esta es la definición que Dios da del amor. Él quiere que los esposos y esposas sean amantes en ese sentido de la palabra. El Dios omnisapiente y benévolo diseñó la función sexual para el matrimonio y como expresión de amor dentro del matrimonio, así como para dar hijos a la familia. El matrimonio fue ideado por Él como una relación de amor. La primera fase del acto sexual es la más importante porque con mucha frecuencia se abusa de ella. Algunos libros que tratan de los detalles físicos del matrimonio dedican muchas páginas a las otras 3 fases. Dado el propósito de la presente obra, bastan unas pocas palabras. Las otras 3 fases se enumeran así en el texto al que aludimos arriba. 2. La unión de los órganos. 3. El movimiento de los órganos. Y 4. El orgasmo. No se debe llegar jamás a la segunda fase mientras no se haya completado plenamente la primera, es decir, hasta que la esposa esté totalmente excitada. Una vez que ella esté preparada sexualmente, los pliegues recogidos de la pared vaginal se aflojarán y las glándulas lubricantes funcionarán para permitir la entrada fácil y cómoda del pene. Muy cerca de la entrada vaginal, dentro de los labios menores, se encuentran las glándulas lubricantes llamadas glándulas de Skene y de Bartolini. Durante la excitación sexual, estas secretan una sustancia lubricante necesaria para el coito placentero en la esposa. De esto depende la diferencia entre dolor y placer. Aún después de la excitación, cuando la región genital está hinchada, blanda y lubricada, puede haber casos en que la penetración del órgano masculino cause cierto dolor. En tal caso, la penetración debe hacerse lenta, delicada y cuidadosamente. El hombre debe permanecer relativamente quieto, dejando que la esposa sea quien empuje. No debe hacerse ningún intento de unión de los órganos hasta que la esposa esté sexualmente excitada y preparada. Esto es especialmente importante cuando se efectúa el primer acto de coito con una esposa virgen. Entonces, el esposo se debe mantener inmóvil mientras ella empuja o hace los movimientos necesarios para romper el himen. Esto puede ser algo doloroso, pero la esposa sabe cuánto puede soportar, y si es ella quien empuja y rompe el himen, sabrá exactamente cuándo ocurrirá esto. En el capítulo 15 se encuentran instrucciones completas sobre cómo romper el himen. Ahora bien, ¿cómo sabe el marido cuándo su esposa está lista para la segunda fase? Ella tiene que hacérselo saber. No debe darle vergüenza. Una manera para darle a entender que está lista es sencillamente dejando de resistir. Ahora debemos decir algo sobre un pequeño órgano femenino que cumple una función muy importante. El clítoris, descrito anteriormente, es una versión en miniatura del pene. Pocos se dan cuenta de esto porque la única parte visible es el glande o cabeza, mientras el cuerpo del órgano se halla cubierto por la piel, que está sobre el extremo superior de los labios menores. Las terminaciones nerviosas en el glande del clítoris son más sensibles aún que las del pene. Este órgano, a pesar de su tamaño tan diminuto, es el centro de la excitación sexual en la mujer. Dentro de los labios menores se encuentra una zona llamada el vestíbulo. Si los besos, las caricias y los abrazos amorosos normales no bastan para estimular a la mujer hasta el punto de prepararla plenamente, se puede ayudar juntando los órganos, pero sin que haya penetración del pene en el canal vaginal. Los órganos han de colocarse de tal manera que el glande del pene quede dentro del vestíbulo, pero en su parte superior, haciendo contacto con el clítoris. Un movimiento suave y continuo en esta posición, acompañado de besos, acelera la excitación. Pero la esposa debe tener cuidado de que tal estimulación no continúe hasta ocasionar el orgasmo. Tan pronto como se siente estimulada, debe poner fin a esta etapa y proceder a la segunda,
que es la unión de los órganos. En cuanto a la tercera fase, hay un punto de vital importancia. Si se pasa por alto, se puede cometer el error de adoptar una posición en la cual no hay contacto entre el pene y el clítoris. Por esta misma razón, millones de esposas desdichadas a lo largo de los siglos nunca supieron que ellas debían disfrutar el placer del amor en el coito, al igual que el esposo. Millones de mujeres se han casado, han sido madres y abuelas y han muerto sin saber siquiera que poseían un órgano llamado el clítoris. En el otro extremo hay niñitas que lo descubren por accidente y comienzan el hábito de masturbarse. Las madres deben fijarse con discreción para descubrir tal cosa. Casi todas las autoridades que escriben sobre el tema, así como las asociaciones médicas, pregonan el error discordante de que la masturbación no hace daño. Pero yo afirmo, por la autoridad de Jesucristo y la palabra de Dios, que sí hace daño, no solo físico, si bien este es pasajero, sino también psicológico, emocional, mental y lo que es más importante, moral y espiritual. Las niñas no son tan propensas a masturbarse como los varones, sin embargo son demasiadas las que lo hacen, ya sea como hábito o de vez en cuando. La mayor parte de los niños y hombres practican la masturbación en mayor o menor grado. En muchos casos llega a ser un hábito casi imposible de vencer. Esto no sucedería si los padres comprendieran sus responsabilidades, si estuvieran constantemente atentos y si tomaran las medidas apropiadas para proteger a sus hijos contra este mal. No se abstengan de hacerlo por vergüenza. Esto es deber de ustedes, los padres y madres. Si la vergüenza les impide proteger a sus propios hijos, no son dignos de ser padres. No dejen de leer todo lo que se dice respecto de la masturbación en el capítulo 12. Ahora volvamos a ese pequeño pero importantísimo órgano, el clítoris. Habíamos llegado a la tercera etapa del coito en el matrimonio. Es de suma importancia que tanto el esposo como la esposa asuman una posición en que se establezca contacto entre el pene y el clítoris. Si el esposo queda muy abajo, no habrá contacto. Por lo tanto, el cuerpo del varón debe situarse un poco más arriba que el de ella para que la base del pene, cerca del abdomen, toque el clítoris, centro de las sensaciones de la mujer. Si un esposo intenta introducir el pene erecto en los delicados pliegues de la membrana vaginal cuando éstos aún están encogidos, secos y sin lubricar, la esposa sufrirá gran dolor. De hecho, estará siendo violada. La excitación sexual en la mujer lubrica y prepara la vagina para recibir fácilmente y sin dolor el miembro masculino. En la posición correcta, el clítoris quedará en medio de los huesos pélvicos del esposo y la esposa. Bien sabemos que muchas autoridades consideran inmaduro el orgasmo clitorial y afirman que éste debe producirse por el contacto vaginal únicamente. Cierto médico, profesor en una gran universidad, llega hasta el extremo de recomendar que los esposos se coloquen en cruz en vez de cara a cara. Si Dios es nuestra autoridad y la Biblia nuestra orientación, reconozcamos que ésta niega tal insensatez. No decimos por ignorancia, sino con autoridad y dogmáticamente, que el coito debe efectuarse en la posición del abrazo de amor, o sea, cara a cara, puesto que Dios instituyó este acto para que por medio de él los seres humanos cumplan la máxima expresión de amor. Es posible que el coito, realizado según las recomendaciones que se encuentran en la avalancha de libros sobre el tema de la sexualidad, bien puede ser una manifestación de concupiscencia. Pero Dios hizo la relación sexual como un acto de amor. Quizá ahora el lector comprenda por qué nosotros no podemos recomendar muchos de los libros que se han escrito al respecto, y por qué este libro era necesario. La mayoría de tales libros comentan extensamente respecto de las diversas posiciones del cuerpo durante el coito. No nos parece necesario referirnos a ello. Toda pareja de casados conoce las dos posiciones más naturales y frecuentes. La relación sexual puede convertirse en concupiscencia, perversión y simple placer egoísta, aún en el matrimonio. Debe evitarse toda experimentación con posiciones anormales o maneras antinaturales y pervertidas de cumplir el coito. El autor del libro que antes mencionábamos
Denomina esta tercera fase el movimiento de los órganos. Deben participar en el movimiento los órganos de ambos. Si el esposo está encima, debe sostenerse en parte con codos y rodillas para que no recaiga todo su peso sobre el cuerpo de la esposa. De esta manera ella podrá levantar las caderas y bajarlas ligeramente, moverlas de lado a lado o girarlas, según desee. Esto se facilita si ella coloca los talones detrás de las rodillas del esposo, pasando sus piernas por fuera de las de él y abrazándolo también. Así puede acercar su cuerpo al cuerpo de su esposo, establecer el contacto clitorial con el grado de presión que desee. No es necesario detallar más respecto de esta tercera fase del acto conyugal. Baste reiterar que tanto esposo como esposa, con la plena convicción de que el drama del amor es algo ideado y bendecido por Dios, deben tratar de dominarlo como un arte. Aprendan a moverse con facilidad y donaire. Traten de agradar al otro. La esposa deberá aprender a soltarse, a entregarse con todo el corazón y sin inhibiciones a aquel esposo que Dios hizo uno con ella. Esto nos trae a la cuarta fase, la fase culminante de la relación conyugal, el orgasmo. Se trata quizá de la sensación física más intensa que se puede tener, algo indescriptiblemente maravilloso, si no se experimenta con demasiada frecuencia. No es necesario entrar en descripciones, pero sí haremos algunas aclaraciones importantes. Los esposos deben esforzarse por lograr el orgasmo simultáneamente. Dijimos esforzarse. Es algo que requiere esfuerzo y quizá tiempo y experiencia. Quizá sea imposible dominar la técnica hasta el punto de poder alcanzar el orgasmo simultáneamente cada vez, pero es una meta que vale la pena buscar. Quizá exigirá, para el que llega al clímax más rápidamente, que se distraiga con otra cosa por un momento, y de parte del otro exigirá que abandone todos los pensamientos que puedan inhibirlo o interferir. En el momento del orgasmo, el semen sale del pene, impulsado por sacudidas repetidas, y entra en la vagina, donde se deposita en la zona del cuello uterino. Para la esposa, el orgasmo no produce una emisión correspondiente de fluido. Abundan las ideas erróneas respecto del orgasmo y el embarazo. Algunos creen que la mujer no concebirá si no experimenta el orgasmo. Esto es absolutamente falso. El orgasmo de la mujer no tiene nada que ver con la concepción. Entonces, ¿cuál es el objeto del orgasmo en la mujer? Esta explosión voluptuosa en ella fue ideada por Dios por una razón, para que la mujer goce del placer, del deleite y de la felicidad suprema en el abrazo de amor con su esposo. Nada tiene que ver con la concepción ni la reproducción. Esto es algo que no ocurre en los animales. Los animales se reproducen, pero no se casan ni expresan las delicias del amor en el matrimonio. Las mujeres sí. Sin embargo, durante siglos de falso pudor y represión, se negó este conocimiento a millones de mujeres. Estas han tenido hijos y han vivido muchos años sin sospechar que ellas también podían experimentar los deleites del orgasmo, al igual que sus maridos. Y ahora, en el otro extremo, millones de jovencitas liberadas se enteran de ello en el pecado prematrimonial. A Dios gracias, Jesús vendrá pronto a enderezar este mundo enrevesado, ignorante, desorientado y rebelde, para traerle paz y verdadera felicidad. Hay otras ideas erróneas respecto del embarazo. Hay quienes piensan que la concepción es imposible cuando el himen no ha sido roto ni ha penetrado un pene en la vagina. Pero repetimos que centenares de miles de niños han nacido de esta manera. Con frecuencia, una pareja de novios se permite llegar hasta el límite, sin excederse, según se cree. Es decir, llegan hasta el punto en que los órganos están en contacto, pero solo en el vestíbulo, sin que el pene penetre en la vagina. Unas semanas más tarde, la joven nota que las faldas le quedan apretadas. En cierta ocasión, una joven le relató precisamente esto a la señora Armstrong. «¿Estás embarazada?», le respondió mi esposa. «No, es imposible», repuso la joven. «Soy virgen». «Entonces consulta a un médico. Quizá a él le creerás». La pareja se casó inmediatamente. Se amaban y estaban comprometidos.
Como se arrepintieron sinceramente, Dios les perdonó. Su matrimonio ha sido feliz y tuvieron más hijos. Pero esa cicatriz quedará. No se puede borrar. Algunos errores son tan permanentes. Basta una gota de semen depositada en cualquier parte de la vulva para causar un embarazo indeseado. Volvamos ahora al tema del orgasmo simultáneo. Una vez producida la excitación sexual total, es algo perjudicial, al menos temporalmente, el interrumpir el acto sexual sin haber llegado al clímax del orgasmo. Esto es una liberación de tensiones nerviosas acumuladas. Los esposos deben restringir las caricias y el juego amoroso en las ocasiones en que no tienen en mente realizar el coito, para no alcanzar la excitación total. El hecho de que el pene haga erección en cuestión de pocos segundos no significa que se haya alcanzado la excitación total, pues para ello se ha de continuar el contacto físico para que la excitación vaya aumentando hasta llegar a un estado de tensión. Los esposos pueden besarse y abrazarse muchas veces al día sin llegar a este estado de máxima tensión nerviosa. Pero cuando cumplen el coito en su totalidad, si la pareja goza de un estrecho contacto corporal en el abrazo amoroso durante 30 minutos o aún más, antes de entrar en la segunda fase del acto, hay indicios de que tal contacto corporal sostenido, seguido del clímax del orgasmo, produce un saludable relajamiento de las tensiones nerviosas y estimula el bienestar mental y físico. Téngase presente que una vez generada la excitación plena, con toda la carga de tensiones que la acompaña, el orgasmo se hace necesario, pues de lo contrario, las tensiones nerviosas no se podrán descargar. ¿Cuántas esposas han sufrido toda la noche con sus deseos insatisfechos, los órganos sexuales excitados y los nervios tirantes, porque el marido egoísta apenas alcanzó su orgasmo, se dio media vuelta y se durmió? El cónyuge que alcance primero el clímax tiene el deber de continuar hasta que su pareja haya conseguido relajar las tensiones por medio del orgasmo. Es natural que, alcanzado el clímax, se relajen las tensiones, desaparezca el interés y se siente el deseo de dar la vuelta y dormirse. De parte del esposo, el pene va perdiendo su rigidez y pasados algunos momentos será imposible mantenerlo en contacto coital. Pero si la esposa no ha alcanzado el clímax del orgasmo, si el esposo es considerado, podría poner el despertador para un rato más tarde y entonces acabar de cumplir su deber para con ella. Ver también disfunciones sexuales en el capítulo 14. Toda rosa tiene espinas. Esta, de las relaciones sexuales en el matrimonio, presentará algunos problemas y exigirá conocimiento e inteligencia, así como amor, consideración, paciencia y carácter. Pero los dividendos que se reciben son los más grandes, los más felices y maravillosos posibles en la vida física de unos seres compuestos del polvo de la tierra, y son apenas un reflejo de la felicidad, no sexual sino espiritual, que podremos heredar para siempre.